En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues un martes más, Señor, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, que nos consueles, que nos enseñes y que nos abras los ojos, porque el mundo a veces con sus prisas, sus relojes, sus problemas y sus palabras y mensajes, pues nos ciega. Abre tú nuestros ojos, Señor, enséñanos a contemplar, abre nuestros oídos, enséñanos a escucharte, a ver más allá de lo que tenemos delante de las narices, a comprender lo que tú nos quieres regalar a través de tu presencia, de tu palabra, del día a día en el que te nos regalas y te nos entregas y estás pendiente de nosotros y nos cuidas. Gracias, Señor, por ser tú. Gracias, Señor, por ser así. Gracias, Señor, por confiar en nuestra capacidad de remontar, de amar, de perdonar. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones una luz de esperanza a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de los sacramentos, a través de las comunidades y las personas que nos ayudan a mirarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un sustito, porque de repente vamos a acabar un libro que no se acababa, ¿verdad? Ahora vamos viendo por qué. Dejamos el capítulo anterior de Crónicas, el número 10, en un cisma terrible, ¿verdad? En una división entre hermanos. Esos que habían sido un solo pueblo saliendo de Egipto, caminando por el desierto, entrando en la tierra prometida, que habían visto hacer grandes maravillas a Dios, cuando se afincan en la tierra prometida ya empiezan a tener sus peleas, ¿no? Y ahora mismo, en este segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 10, que hace referencia a Primero de los Reyes 12, por eso vamos a acabar hoy, porque estamos repitiendo, que es importante, pero estamos repitiendo. Se dividen norte y sur. El reino ha estado unido durante el gobierno de 3 reyes, el de Saúl, el primer rey ungido, que enferma de vanidad y de soberbia y se agarra a la corona como un cargo, David, el rey según el corazón de Dios, y su hijo Salomón. Y vimos que al morir Salomón, su hijo Roboam es el que tiene derecho a la corona, pero vamos a tener a Jeroboam, que había huido a Egipto. ¿Por qué? No sé si os acordáis. Es muy importante a veces volver para atrás, para adelante. Vamos a ir haciendo una lectura continuada y ya veréis la segunda vez que leamos la Biblia, cómo vamos a entender todo fenomenal y vamos a bucear por la palabra de Dios. Pero Salomón no ha seguido los pasos de su padre David. Hemos ido viendo, ¿no?, cómo ha construido un palacio para sí, que es más grande, más difícil de construir, más valioso, tarda 13 años, ¿no?, más que el templo que ha construido a Yahvé. Salomón está en el centro de su propia vida, es un egocéntrico. Lo que pasa que es un tipo muy listo y ha sabido pues como manejarse como un anfibio, en el agua y en el aire, en el agua, en el bien y en el mal, en el límite, ¿no? Pero no se puede vivir así eternamente, porque acabarás aborreciendo a un Dios y adorando solo al otro, ¿verdad? Pues se elige a sí mismo. El caso es que ha dejado un reino dividido. Por un lado está Roboam, que se aconsejó de sus amigotes, ¿verdad? Y por otro Jeroboam, al cual Dios mismo le entregó las 10 tribus del norte en contra de las 2 del sur. Bien, pues así nos vamos a encontrar el reino, dividido. Roboam es joven, es inexperto, entra muy subidito, ¿verdad?, que dicen ahora, y rechaza a Jeroboam, que ha venido a rendirle pleitesía, a decirle que les baje los impuestos. Bueno, el reino está dividido
y está minado, os lo dije el otro día, porque entre los ancianos que aconsejan a Roboam, ninguno dice, vuelve la mirada al Dios de David, al Dios de tu abuelo, al Dios de tu padre. No, se preocupan de los impuestos, nada más. Cuando estás hecho por Dios y para el reino de Dios y tu mirada se queda a ras de tierra, te envileces, nada es suficiente y no logras tomar buenas decisiones, porque nuestras buenas decisiones tienen su parte humana, por supuesto, y su parte espiritual. Si te quedas únicamente en lo humano, las estás deformando, no están siendo suficientes. Y si te quedas solo en lo divino, también, porque Dios te ha puesto en un tiempo, en un lugar, con unas personas, en un momento histórico. Y eso es importante, con un cuerpo que tiene sus necesidades y sus limitaciones. Y es importante, no puedes volar y no puedes vivir sin comer. Y está bien así. Solo el espíritu, no. Cuerpo y alma, ¿no? Bien, pues así llegamos al capítulo 11, al reinado de Roboam. No sé si lo habéis leído. Roboam se encuentra que Jeroboam le dice, ah, sí, pues no tenemos parte con David. Fíjate qué duro tuvo que ser para el Señor oír esto con lo que quería David. No tenemos parte con David. A tus tiendas, Israel. Y se van 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Roboam dice, ¿qué hemos hecho? Y se va con un emisario a hablar con Jeroboam, pero después de haberle humillado públicamente. Entonces Jeroboam responde con violencia, mata al emisario y Roboam sale por los pelos. Llega a Jerusalén, coge a todos los hombres capaces de empuñar una espada, forma un ejército y se va contra Jeroboam. Pero aparece Semaías, un profeta. Dios habla a Roboam. No consta que Roboam haya pedido ningún consejo a Dios, pero Dios nos habla a veces cuando no le hemos pedido que nos hable. Dios nos habla continuamente, porque nos quiere, porque nos busca. Entonces, a través de este profeta, de Semaías, habla a Roboam y le dice, no hagas eso, no vayas en contra de tu hermano. El Señor, a través de su profeta, evita un genocidio. Roboam iba a ir con muy pocos hombres contra Jeroboam, que estaba furioso y eran muchos. Le dice, déjalo, vete a casa, esto es cosa mía. Hay que escuchar muchas veces al Señor decir, déjalo, esto es cosa mía. Y Roboam escucha. No sabemos si por cobardía o porque ahora sus consejeros, esos que le habían aconsejado tan mal, no sabemos dónde están, se siente desprotegido y hace caso al profeta. ¿Vale? Bueno, el caso es que vuelve y se queda a la defensiva y lo hace bien, fortalece todas las defensas y todas las murallas. ¿Por qué? El miedo, tengo una amiga por ahí escuchando que dice que es gratis y todos cogemos mucho. Por miedo. El miedo puede hacer dos cosas con respecto a la relación que tenemos con las personas de alrededor. Une mucho, el miedo une mucho, tener un enemigo común une mucho o separa mucho. Y en este caso está separando. Las barreras que está levantando Roboam es barreras con respecto a sus hermanos, a las otras 10 tribus. Otra cosa importante de Roboam es que levanta medios físicos y fortalece las ciudades. Eso está bien, es una buena decisión como rey, pero no fortalece los cimientos espirituales. Y tú eres rey de un reino que no es como los demás. Qué mal esto de ser como los demás. Yo como todos los demás, pues hombre, mira cómo son. Reyes que no conocen al Dios verdadero, que se matan, que matan a los niños, que los queman. Bueno, pues ahí está que ha hecho caso a Semaías, un profeta que va a aparecer solo en esta ocasión, solo con Roboam. Aparece, le da 2 consejos y ya. Y le aconseja que no hay guerra. Pues he puesto ahí una cita de Coelet, de Eclesiastés. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol.
es la sabiduría del pueblo de Israel. Su tiempo el nacer, su tiempo el morir, el plantar, el arrancar. Su tiempo el callar y su tiempo el hablar. Jesús no calló siempre, ni habló siempre. ¿Cuándo tengo que decir? ¿Cuándo tengo que callar? ¿Cuándo tengo que corregir? ¿Siempre? No, nunca, tampoco. ¿Y cómo sé cuándo? En conversación con Dios, en la oración y en la vida de gracia. Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Mm? Bien, pues Semaías, profeta para una ocasión, no propiamente para una ocasión, ¿o sí? Vemos que muchas veces aparecen personas en nuestra vida que se quedan para siempre. Otras pasan, nos hacen un bien gigantesco y dejan de estar. Otras van y vienen. ¿Mm? Y en la escritura vemos así también, ¿no? Hay profetas que forman parte de la larga historia del pueblo de Israel y actualmente de la Iglesia, y seguimos, ¿verdad?, escuchando las lecturas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, y otros aparecen un momento y se van. Lo importante que es estar todo el rato, estar solo un poco, ¿qué es lo importante? Lo que Dios quiera. Y ser quien Dios quiere que seas. De hecho, aquí Semaías es fundamental y puede que sea la primera vez que oíais su nombre, ¿verdad? Aquí tenemos los dos reinos. Israel al norte, 10 tribus. El rey es efrainita y la capital está en Samaria. 19 reyes distintos vamos a tener, que ya lo conocemos por el libro de los reyes, de 9 dinastías distintas. Terrible, una inestabilidad grandísima. Todos malos, algunos se salva un poco. Y la duración de este reinado es de 209 años hasta que son deportados por los asirios. Judá, solo 2 tribus, Judá y Benjamín, franca minoría, el resto de Israel, poquitos. La capital la tienen en Jerusalén. 20 reyes y todos de la misma dinastía. Esto ya lo hablamos cuando el libro de los reyes. Cuando te quedas cerca de Dios, eres un desastre, y lo hemos visto en el libro de los reyes, eran un desastre, pero mantienen la estabilidad de quedarse unidos al que les puede corregir y enderezar. Pero cuando te alejas, 19 reyes de 9 dinastías distintas. Pues asesinatos, mentiras, una inestabilidad tremenda. Dios es la roca en la que podemos permanecer firmes, pero si queremos construir sobre el poder, sobre el prestigio, sobre lo meramente humano, no es suficiente para soportar todo el peso de la historia. Bueno, dentro de esta división, Israel y Judá, dices, bueno, todas las 10 tribus enteras al norte y las 2 tribus enteras al sur. No. Hay levitas y sacerdotes que se niegan a la idolatría que les impone Jeroboam, que monta 2 becerros de oro, uno al norte y otro al sur, para que sus habitantes no bajen a Jerusalén. Muchos, los fieles de todas las tribus, se niegan a abandonar al Señor y caer en la idolatría y se van a vivir a Jerusalén o al territorio de Judá. Con lo cual nos vamos a encontrar que hay 2 tribus completas y representantes pequeños de todas las demás tribus. Dios prometió que habría un resto fiel siempre, con lo cual podemos decir que sí que permanecen las 12 tribus como tal. Jeroboam expulsa a todos los sacerdotes verdaderos, los de Aarón, los de la tribu de Leví, y se inventa sacerdotes para sus santuarios idolátricos. O sea, fenomenal, no lo puede hacer peor. Sacerdotes que no son sacerdotes, dioses que no son dioses, en templos que no son templos. Jeroboam tenía razón, fue humillado y tenía razón. Dios le había entregado a través de un profeta las 10 tribus del norte, pero tener razón no te justifica para obrar mal, para obrar de esta manera. Bueno, pues aquí tenemos las 2 tribus divididas. Jeroboam con sus propios sacerdotes. Y
tener razón no es hacerla... A ver, de otra manera lo voy a decir. Tener razones, muchas razones y muy contundentes, no significa tener la razón. Y el fin no justifica los medios. Roboam, por su parte, ¿qué va a hacer? Lo tenemos a partir del capítulo 18. Va a montar un harén en el cual va a emparentar con primas suyas, unas familia de David, otras familia de Absalón. Familia de David y sus otras mujeres, familia de Absalón y sus otras mujeres. Está muy preocupado en que se vea que la dinastía verdadera es él. Mirad, cuando algo es verdad y estás seguro de ello, no tienes ninguna necesidad de demostrárselo a nadie. Las madres que se pasan la vida diciendo lo listos que son sus hijos, las buenas notas que sacan mejores notas que los demás, que el profesor les ha llamado para... puede que estén muy orgullosas de sus hijos o puede que necesiten constantemente tener que decir lo listo que es su hijo, lo guapa que es su hija, lo responsable que es no sé qué, lo importante que es su marido en el trabajo y lo que... Cuando algo es evidente, no hace falta que lo publiques. Y si te dedicas a publicarlo mucho, es que algo pasa. No, a mí mi novio me quiere muchísimo, a mí mi novio es que me adora, es que lo que pasa es que somos muy libres. No, pero a mí nos queremos mucho, ¿eh? No te lo he preguntado en ningún momento, ¿por qué necesitas decirlo cada 3 minutos? Bien, pues cuidado, cuidado. Cuando somos muy insistentes en algo, examínate que a lo mejor no estás tan seguro. Y Roboam, que está profundamente acomplejado porque es muy joven, es inexperto y no tiene la elegancia y el respeto de su padre, pues lo que hace es intentar que todo el mundo vea que él es el vinculado a David. Y va a tener 18 mujeres y 60 concubinas. Bueno, él, fijaos que es muy curioso porque tiene muchísimas mujeres, pero una, la que os he puesto ahí en negrita, es a la que entrega el corazón. Dios nos ha hecho muy bien y nosotros luego le hemos cambiado todos los planes y los hemos hecho daño, las relaciones humanas las hemos deteriorado. El corazón del hombre está hecho para el corazón de su mujer y el de la mujer para el de su marido. ¿Y qué pasa con toda esta historia de poligamia, de mujeres, de harenes, que puede tener muchísima tradición oriental o puede tener muchísima explicación política por contratos con los otros reyes? ¿Qué es? Un ataque al plan primero de Dios, con lo cual nunca sale bien. Y la verdad es que de todas esas mujeres, Roboam está enamorado de una. Igual que Israel, Jacob tuvo 2 mujeres y las 2 criadas, pero estaba enamorado de Raquel. Estamos bien hechos y obrar mal, obrar fuera del plan de Dios, no nos sale bien, nos hace daño. Bueno, pues él va a disponer que le suceda un príncipe. ¿Por qué? El hijo de la mujer a la que ama. Salomón también dispuso quién le iba, o sea, a Salomón también lo puso ahí David. Él no era el primer hijo, no era sino que lo dispuso así David porque Dios se lo pidió. Pero aquí no se lo ha pedido nadie, lo pone pues porque quiere él. Escoge a ese hijo y a los otros los dispersa muy hábilmente. Roboam luego lo hace muy bien. Dispersa a sus hijos dándoles riquezas y mujeres. Así no compiten con el hijo al que ha puesto a gobernar. ¡Qué bien! Es un buen sistema. Pero las intrigas, las manipulaciones, los planes, no te dan la victoria. No es tu manera de solucionar las cosas complicada, bien pensada, bien medida, bien la que te da la victoria. En las cosas de Dios no tenemos que buscar trucos, ni atajos, ni ardides, ni tramas.
En las cosas de Dios hay que cumplir la voluntad de Dios, hay que buscar sus senderos, ser recto, no actuar con doblez, ni pretender ser más listo que Él, porque Dios es la sabiduría. Pero bueno, ahí va Roboam, va tirando, pero así como empieza bien, no acaba bien. Lo tenemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 14. Reinó 17 años, desde que tenía 41 hasta que tenía 58. Y tras afianzar el reino, porque lo hizo y lo hizo bien, esto de los hijos fue una buena idea, y fortificó las ciudades, y tras afianzar el reino, abandonó a Yahvé, porque ya le había salido todo bien, porque ya se había tranquilizado. Era muy creyente cuando metió la pata y cuando era un don nadie y cuando tenía 10 tribus en contra, entonces era muy creyente. Pero cuando se siente fuerte y seguro, ya no quiere saber nada de Dios. Ya no te necesito. Ya no necesito protección, ya me protejo yo solo. Esto me suena, ¿eh? Esto nos pasa muchas veces. Yo llevo con dolor un niño que tuvimos muchos años en el campamento, que era un niño que tenía dificultades de relación. Entonces, cuando venía al campamento, el centro de nuestro campamento es Dios, es Jesús, los niños hablan con Él. Y este niño descubre que en Jesús tiene un gran amigo y que los niños que van al campamento y que están en torno a Jesús también son distintos y obran distinto que los que tienen el colegio y que no le tratan bien y él no tiene amigos. Entonces venía siempre al campamento, iba siempre a misa, todo fenomenal y súper contento. Sus amigos eran los del campa y se veían. Va creciendo, él es súper coherente, en casa es un testigo y resulta que al llegar a la edad del instituto se echa una pandilla de amigos y ya se siente aceptado y desaparece. Desaparece de misa, desaparece de los campamentos. Jesús era el amigo que siempre te acogió, que te quiso como eras cuando estabas solo y te alegró la vida y te cambió el ambiente de casa y te acompañó tantos años. Y cuando has encontrado amigos que no van a misa, te has avergonzado y le has traicionado, ¿no? Bueno, a mí aquel niño me dolió mucho. Pues este hace lo mismo, este hace lo mismo. Mientras necesitó a Dios fue muy religioso y lo fue de verdad, pero cuando se asentó hay que tener cuidado con los tiempos de calma porque nos relajamos y perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Abandonó a Dios. Así que a los 5 años, Egipto ataca a Roboam. Allí tenemos al sur a Egipto y ataca porque Roboam no es fiel a Yahvé. Y todos los pueblos de alrededor, Asiria, Babilonia y Egipto, saben que el pueblo de Dios, cuando es fiel a Dios, está protegido. Entonces, cuando no lo es, pierde su protección. Ellos han aprendido muy bien. No son débiles siempre, son débiles cuando son infieles. ¿Cuándo tenemos que atacarles? Pues cuando son infieles, porque se van a quedar a la intemperie, porque se van a alejar de Dios y se van a alejar de su protección. Eso hace el enemigo, eso hace la tentación, eso hace el demonio, eso hace el verdadero enemigo. Cuando eres infiel a Dios, viene, te busca la muralla y entra. El cronista insiste en que la fidelidad e infidelidad a Yahvé son la causa del verdadero éxito o fracaso político, y no los medios que tú tengas o los que tenga el enemigo. Puede que el enemigo tenga un ejército potentísimo y tú muy pocos. No es problema. El problema es que seas infiel. El enemigo no es Egipto, es la infidelidad a Dios. Y mi enemigo y el tuyo tampoco es Egipto. El enemigo no está fuera. El enemigo es tu pecado. No te confundas de enemigo, porque a veces luchamos contra todo y contra todos y el enemigo lo llevas en el juicio, en la rabia y en la envidia que llevas por dentro. Ese es tu enemigo.
No es Egipto. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece de nuevo el profeta, Semaías. Dios siempre te va a poner delante un profeta. Y si uno falla, pondrá otro, pero no te va a dejar. Dios nunca nos abandona. Si no, pone una homilía, una canción, un coscorrón, una pandemia, un accidente, un me ha tocado la lotería, un atardecer, una amistad, una enemistad. Dios nos va a hablar siempre a través de las circunstancias. Aquí el mismo profeta, el que le dijo no ataques a las 10 tribus, viene y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios me ha dado un mensaje para ti. Si le abandonas, abandonado te quedas, porque el trato es mutuo. Si es de mutuo cuidado, es de mutuo descuido. O estamos juntos o estamos separados. Entonces, si tú abandonas a Yahvé, Yahvé te retira su protección. Ese era el trato. Le has dicho, déjame en paz, y como le has dicho, déjame en paz, viene Sosac, el de Egipto, y te va a invadir. ¿Qué pasó? Pues que el rey y el pueblo se humillaron, y los sacerdotes. Se humillaron quiere decir, es verdad, hemos metido la pata. Eso es humillarse. Si el Señor nos hace esto, tiene razón, porque habíamos firmado un pacto con Él y lo hemos incumplido. Tiene razón en abandonarnos. Es lo justo. Y esa humillación, que no es otra cosa que reconocer la verdad, le salva la vida. Solo fue cuestión de reconocer la verdad. Pero es que esto no debe ser tan fácil. Dirá San Pedro, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle vuestras preocupaciones, que Él cuida de vosotros. Humillaos no es que, a ver, es distinto ser servicial que ser servil. Es muy distinto. Y esta humillación va más por el camino de la servicialidad, de reconocer la verdad, de reconocer que no soy nada, de reconocer que he fallado, de reconocer. Y esto, solo esto, conmueve el corazón de Dios. Salvados por un recordatorio. Por eso el pueblo de Israel es el pueblo de la memoria y constantemente van a recordar su propia historia. Esto lo va a utilizar Jesús también en el Evangelio. Recuerda tu historia para que no te hagas un soberbio. Recuerda que no eres nadie, no para que vivas acomplejado, mirando para abajo y diciendo soy un asco. Eso no es verdad. Eres hijo de Dios, eres amado, eres elegido. Eso no es verdad. Humillarte es, Dios es Dios y yo soy muy poquita cosa, pero Él me quiere y de su mano lo puedo todo. Soy poquita cosa. Con lo cual, no soy quien para juzgar a las demás poquitas cosas que hay alrededor, porque soy igual de poquita cosa que el resto. Bueno, pues así estamos, ¿no? El rey Roboán, después de su infidelidad, se convierte, se reconvierte, que esto también es una lección muy bonita. La conversión no es una cosa que pasa una vez, es una cosa que tiene que pasar constantemente. Por eso cada año volvemos a tener, perdón, una cuaresma y volvemos a tener un adviento y volvemos a tener tiempos fuertes de conversión, que quiere decir volver a mirar al Señor. Pues bien, vuelve y ¿qué hace? Poner donde había escudos de oro que han sido robados, que son los escudos que puso David, ¿verdad? Que puso Salomón, pone escudos de bronce. David dio todo su oro, ¿verdad? Y Salomón, con ese oro, construyó muchas cosas y puso escudos de oro. Es como aquí hasta los escudos son de oro. Era parte de la grandeza, del aparentar. Bien, pues ahora llega, han robado los escudos de oro y los cambia por escudos de bronce.
es un intento patético de guardar las apariencias, ¿no? La falta de libertad que supone para nosotros el tener que estar siempre aparentando. Qué falta de libertad tan grande. Que ha pasado en 5 años de tener un reino de oro a tener un reino de bronce. Y tu propio deseo de actuar es el que delata tu vacío interior, tu incapacidad y tu penosa historia. Pues a nosotros nos pasa igual. El que se mata se pone en evidencia. Lo comentaba al principio. Bueno, pues al final, en el capítulo 13, entran en guerra. Entran Abías, el hijo de Roboam, al que él ha dejado el trono, entra en guerra contra Jeroboam. Y esto va a ser constante. Roboam, Abiam o Abías, en guerra contra Jeroboam. Mantener la dinastía en el sur. El norte, tenéis ahí todos los reyes, va a ser corrupto. El cronista, si lo leéis, los reyes del norte, así como el libro de los reyes, nos ha ido contando lo que pasaba con estos reyes que os he puesto aquí. El cronista nos va a contar solo los reyes del sur, la dinastía de la que vendrá el Mesías, la dinastía de David. Y los reyes del norte los va a mencionar en tanto en cuanto entren contra uno de los reyes del sur. Bueno, vamos, si lo leéis, vais a ver muchísimas batallas. Abías, que va a ser honrado, va a ir a decir, mira, no luches contra Dios, no luches contra Dios. Se lo dice a Jeroboam, no hagas la guerra contra Yahvé, que nada conseguirás. Pues no porque nosotros seamos muchos, sino porque vosotros, pero tenéis 2 becerros de oro y nosotros al Dios verdadero, porque en vuestra tierra cualquiera es sacerdote, todos son falsos, no hablan con ningún Dios, y en nuestra tierra el sacerdote es Aarón, y están los levitas, y estamos en el templo de Israel ofreciendo sacrificios. Tú has puesto 2 becerros. El pueblo de Israel fue al desierto construyendo un becerro de oro y tú has puesto 2, uno en... Nosotros seguimos todos los días manteniendo la luz del candelabro que Dios nos pidió mantener encendidas y cambiando los panes de la mesa del pan y poniendo el y los aromas. No somos estupendos, somos pocos, pero estamos haciendo lo que Dios ha dicho. ¿Te vas a poner a luchar contra Dios? Contra Dios. Y yo os pregunto, ¿y tú luchas contra Dios? A veces luchamos, queremos que tu voluntad sea la mía. Tenemos luchas de cosas que nos cuestan en la vida y que no queremos y que nos peleamos con Dios y le... La pregunta que hace aquí, que nos puede hacer a nosotros, tú haces la guerra contra Dios. Tú vas por ahí diciendo, es que es injusto, eres injusto, no lo haces bien, porque muchas veces hacemos guerra, ¿no? Total, que entran en batalla y ocurre lo que tenía que pasar, que estáis entregando vuestro corazón a dioses que no existen, nosotros nos mantenemos fieles al Señor, las estrategias, las maquinaciones, el número de soldados y demás, por bien que planees la batalla, no te da la victoria. Es tu amor a Dios y tu fidelidad a Él. Detrás de este rey, que se llama Asa y que hizo lo que Dios consideró correcto, es el capítulo 14 y hace muchísimas reformas. Todos los dioses falsos, es bisnieto de Salomón. En el norte sigue Jeroboam, que vivió mucho tiempo, pero estará ya poco más, ¿no? De Asa, no vamos a repasar, pero de Asa dice la escritura, hizo lo que Yahvé su Dios
consideraba bueno y recto. Y yo cuando preparaba esto, me encantaría que en mi epitafio pusiera eso, lo que el Señor su Dios consideraba bueno y recto. Tú paseas por el cementerio, pues en esta fecha, ¿no?, de visitar a nuestros difuntos, que es una obra de misericordia, y rezar por ellos, ¿no? Rezar por vivos y difuntos. Se puede rezar desde casa también, ¿eh? Pero es también lícito y es una tradición buena. Cementerio. Los epitafios, poesías, frases de un filósofo de no sé qué, que pone una frase de la Escritura, que sería mucho más propio. Poner en ese lugar de descanso la palabra de... O que el epitafio sea una frase de la Escritura así de bonita, o que haga alusión a, mira, la persona que aquí descansa hizo todo lo que el Señor su Dios considera correcto. Qué bonito, ¿eh? En vez de poner cosas de nubes y de no sé qué. Bueno, vamos a pasar un tiempo de paz. Así como en el norte nunca hay paz, Dios en medio, hay problemas, pero también hay paz. Y en ese tiempo de paz, pues el reino crece, fortalece, se prepara. Él sí que se sabe conducir en tiempos de paz. Mirad, esto es cuestión de virtud interior, de amor a Dios, que te ayuda a conectar bien en tu interior, sentimientos, voluntad, comportamientos, y hace que te conduzcas de una manera coherente, ordenada y por lo tanto muy sabia. Esto es como el estudiante que sabe imponerse una disciplina de esto cuando no hay examen. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el examen simplemente a lo mejor tiene que apretar un poco más, pero claro, ha sabido conducirse, ¿no? Bien, aún así, vamos a ir viendo, ¿no? Asa, por ejemplo, lo hace muy bien. Entra en guerra con los pueblos vecinos, porque es lo propio, que os lo cuento muchas veces, con los pueblos vecinos, cuando llega la primavera, querer tener más territorio. Y en pelea, que es terrible, es terrible. Se pasan años y años y años hasta que deportan al reino de Israel y desaparece. Hermanos contra hermanos, esto es una guerra civil. Bien, pues los reyes del sur van a estar más cimentados en Dios. Van a venir a invadirles y ellos, por ejemplo, Asa, se va a poner a rezar delante de Dios y no a pedirle la victoria. Asa lo hace muy bien. Les dice a sus valientes, mirad, disponeos a morir, disponeos a morir, disponeos a dar la vida, que Dios está con nosotros. No les engaña, no les engaña, no les dice, tengo la certeza de que Dios nos va a dar la victoria. Mirad, a veces animamos o consolamos con cosas que nos inventamos y eso no hace ningún bien a nadie. Asa es un rey que sabe pues animar a sus soldados poniéndoles la verdad por delante, que sea lo que Dios quiera. Nosotros vamos a entregar la vida por Él. Sabemos que no necesita que seamos muchos para darnos la victoria, pero sabemos que Él es quien decide y no nosotros. Lo hace muy bien y ciertamente Dios les da la victoria. Asa es un rey muy valiente y no solo por eso. Otra cosa que hace cuando retira todos los ídolos es destituir a su madre de la función de gran dama. Ya os he contado más veces que no había propiamente en el pueblo de Israel un trono del rey y a su derecha el trono de la reina. No había una reina que fuera su esposa. La reina era la reina madre. Era la reina madre. La madre tiene un lugar fundamental en el reinado del Hijo. Por eso invocamos a María como reina y señora de todo lo creado, porque es la madre del rey. El trono a la derecha de Cristo
es el trono de nuestra Madre María, ¿no? La madre era importantísima, a veces muchísimo más que los consejeros más importantes del reino. Y la madre de Asa había caído en la idolatría. Y es muy duro retirar a alguien de tu lado cuando además de una persona influyente en el reino es tu madre. Pero aquí él es fuerte. Hay cosas que implican el corazón y esas son las más costosas. Dirá el Señor en el Evangelio, y estos, los judíos, lo tenían que haber entendido muy bien. Se pondrán hijas contra madres, madres contra hijos. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús viene a traer guerra? No, que cuando elijas a Dios por encima de todas las cosas, estarás más unido a tu familia que nunca si ellos también eligen a Dios. Pero si le rechazan y se ponen contra Él, se alejan de ti. Se alejan de ti. Y muchas veces tú de ellos. Y tenéis tenemos esa experiencia a veces de poder vivir esta unión a Dios y esta entrega a Él en ambientes que no son de nuestra familia y luego llegas a tu casa en Navidad, se te ocurre bendecir la mesa porque lo que estamos celebrando es el nacimiento de Dios y te miran como si fueras bobo, como si estuvieras loco, como si fueras un beato o eres el hazmerreír. Y surge ahí una grieta con los tuyos que tendrían que ser a los que más unidos estás, ¿no? Pues Asa tiene esta fuerza de yo me mantengo fiel a Dios, aunque eso suponga una grieta con la persona que más quiero y más respeto en el mundo, que es mi madre, que es mi madre. Bien, pues ahí vamos a tener a todos los reyes. Asa, que había empezado fenomenal, luego no acaba tan bien. Tomó plata y oro de los tesoros del templo para comprar un ejército, comprar al rey arameo en contra de Baasa y quedarse como rey. Bueno, vuelvo a lo mismo. Los bienes de Dios tenías que saber que no sirven para hacer política. Es verdad que aliarte con un rey en contra de otro es una maniobra política normal. Es lo que tienes que hacer cuando tu reinado es un reinado de la tierra. En eso consisten los reinados de la tierra. Pero cuando tu reino es el que Dios te ha dado, los bienes de Dios no los puedes utilizar para hacer política. No puedes negociar con la tierra prometida. Un israelita no puede negociar con la tierra prometida. Es la tierra que Dios ha dado a sus padres. ¿Os acordáis de aquel israelita al que le quieren comprar Jezabel y su marido su jardín para su tierra, su pequeña tierra, para hacerse ellos un huerto ajardinado? Y el dueño de aquella tierra dice no, y los reyes lo matan y lo masacran, pero él no da su tierra. ¿Por qué? Porque es la heredad que el Señor mi Dios me entregó y donde están enterrados mis antepasados. La tierra tiene carácter sagrado y con lo sagrado no se hacen negocios. Pero Asa lo hace. Asa empezó bien, pero la cuestión no es empezar bien, eso lo hace cualquiera. La cuestión es perseverar en ese bien. Empezar bien el curso lo hace cualquiera, pero a ver cómo lo acabas, ¿no? Pues aquí vamos a tener muchos reyes, los hemos ido viendo. Leedlos despacito y haced caso de las... hay citas en los laterales o a pie de página que si no os acordáis bien de la historia os llevarán al libro de los reyes donde ya lo vimos en profundidad. También podéis coger, que creo que David los colgó en el canal de YouTube, podéis volver a escucharlo si os resulta difícil o no recordáis lo que explicamos y volver a repasar, a rumiar. La palabra de Dios se rumia, se le dan vueltas, por eso se repite. Yo me lo voy a saltar para que avancemos y porque este rumiar lo podéis hacer solos porque ya lo tenéis en el libro de los reyes
y en el canal, ¿no?, de YouTube. Pero la palabra de Dios no se ve una vez y ya está, es un alimento constante. La palabra de Dios tiene de finita lo que corresponde a haberse hecho palabra que tú puedes leer, comprender y escribir, y tiene de infinita el ser de Dios y el ser que Él te habla a través de ella. Por eso hay que leer, aquí no lo podemos hacer porque no puedo leer y a la vez explicar. Hay que leerla despacito, de una manera serena, continuada, reposada, en oración, no como quien la está estudiando, que a veces lo hacemos, y vas para atrás, sí, y luego otra vez para adelante, sin prisas. Tenemos toda la vida, tenemos toda la vida. Y así os terminaréis el libro de las crónicas, el segundo libro de las crónicas. ¿Cómo termina? Pues ya sabemos cómo termina, porque ya lo vimos. La historia del pueblo de Israel termina con la deportación del pueblo del norte primero, porque como han sido infieles y se han alejado de la, pues, de la guía de Dios y de su protección, pues caen enseguida. El reino del sur dura más porque tiene grandes reyes como Josías. ¿Os acordáis de Josías? Y se mantienen cerca del templo, de los sacrificios, de la fe verdadera, y eso les hace más estables, como a ti y como a mí. Cuando te mantienes más cerca de Dios, te mantienes con mayor estabilidad, con mayor felicidad, te gobiernas mejor. Cuando estás más cerca de Dios, te gobiernas mejor. Cuando estás más cerca de Dios, eres más feliz. Y el que es más feliz se gobierna mejor y se relaciona mejor. Por eso el reino del sur dura más tiempo que el reino del norte. Al final, ambos son deportados. Ambos son deportados. Y ahí termina el libro de las crónicas. Han sido deportados, os he enseñado el esquema muchas veces, y Ciro, rey de Persia, invade a los asirios, o sea, al final se van invadiendo todos unos a otros. Al pueblo de Israel lo han invadido todos. Primero los babilonios y son deportados a Babilonia los del pueblo de Israel, los del norte, los del reino del norte. Luego los asirios se llevan a Judá, al reino del sur. Pero luego va a venir los persas y van a invadir a los asirios, con lo cual Israel pasa a ser suyo. Y Ciro, rey de Persia, no les va tan mal a los judíos con los persas. Tiene judíos que se encargan de labores nobles y el copero del rey, o sea, les dan trabajos nobles, no es tan mal allí. Pero Ciro, rey de Persia, en el último párrafo del libro de las crónicas, les empieza a respetar y les permite volver a su tierra, a su templo, a sus costumbres. Es decir, el libro de las crónicas termina con un punto de esperanza. Mirad, con Dios siempre los finales no son finales, son principios. Ha salido todo fatal, ha sido un fracaso absoluto, pues eso no es final. Eso es el principio. Ocurre en la cruz. Acaba aquello. Fatal, no podía acabar peor. Los apóstoles dispersos y el maestro crucificado, escarnecido, humillado y enterrado. ¿Qué es eso? ¿El final o el principio? Con Dios, esos fracasos, incluso los fracasos de nuestra propia vida, no son el final, son el principio. Agárrate a Él, sube ese escalón y vuelve a empezar. Con Dios siempre se vuelve a empezar. Él es el Dios de la vida. La vida no te da siempre una nueva oportunidad, ni los amigos, ni Dios sí, Dios siempre. Entonces vais a terminar el libro, os dejo ahí con una frase del cardenal Sara. Pues hay infidelidades, mentiras, este que parecía que iba bien, iba mal, este que va mal y parece que va un poco mejor. Estropeamos la obra de Dios,
Pero no es porque Dios haga mal las cosas, es porque constantemente le estamos enmendando la plana y un camino que podría ser súper recto y súper llano y súper bonito, lo complicamos muchísimo. Dice el cardenal Sara, la belleza de Dios que salpica a la creación y a la historia del hombre y puede ser desfigurada por el hombre, siempre es susceptible de renacer gracias al perdón. Vais a ver muchas historias, a cada cual peor. Aunque lo hagamos rematadamente mal, Dios no se sale de nuestra historia y podemos volver a renacer, no gracias a lo listos que somos y lo bien que lo hacemos, sino gracias al perdón que Dios nos otorga siempre que se lo pedimos. Si el hombre rechaza el perdón, se separa de Dios y cae en una vida infrahumana, ¿verdad? Poned el telediario. ¿Cómo podemos estar en guerra en tantos sitios en pleno siglo XXI? Asesinatos, hay cárceles por ahí, por algunos países que son peores que los establos que tenemos. O sea, os he contado muchas veces cuando iba a Liberia, sitio para 600 o para, yo qué sé, ya no me acuerdo cuántos, sitio para 800 y hay 1700. ¿En qué condiciones? Infrahumanas. Cuando el hombre rechaza el perdón y se separa de Dios, cae en una vida infrahumana, en la que tratas a los demás hombres peor que a animales, en la que haces daño y recibes daño a mansalva. ¿Sí? Una vida infrahumana dominada por la fealdad, la mentira y el mal. Pero si el hombre acepta el perdón, renace el bien. Y esto es lo que tenemos en este último capítulo, el último párrafo del último capítulo del libro de las Crónicas. Si acepta el perdón, renace el bien. El pueblo, en el destierro, ¿qué hace? Darse cuenta que teniendo a Dios y siendo tan fácil como hacer lo que Dios te pedía, que no te pedía cosas raras, no te pedía cosas difíciles. Te pedía mata un carnero al atardecer y otro al anochecer y lleva tu ofrenda y ofrece el diezmo del trigo, del fin. Les hubiera ido muy bien y se dan cuenta. Y ahí, dándose cuenta, piden perdón, se agarran de nuevo al Señor, a sus tradiciones y vuelven a renacer como pueblo judío. Además, que lo veremos en los libros que empezaremos el martes próximo, Esdras y Nehemías, vuelven, cuando vuelvan ya como un pueblo, ya no vuelven el norte y el sur. Os decía, el miedo y las dificultades o nos fragmentan o nos unen y vuelven como un solo pueblo. Es verdaderamente cuando nace el judaísmo, cuando desterrados se dan cuenta de la importancia y del amor de su Dios y empiezan a unirse de nuevo unos con otros y a Dios. Pues este resumen que el cardenal Sara hace del hombre y de la creación es un resumen de las crónicas y de la historia de la salvación y de la historia de la humanidad y de mi propia historia. Cuando soy capaz de acoger el perdón de Dios, renace el bien en mi vida, en mi historia, en mi familia. Y cuando no soy capaz, la envidia, la amargura, el mal, el estar compitiendo, el estar siempre perdiendo porque siempre estoy compitiendo, el sentirme menos que los demás, el recibir heridas, las que yo me hago y me hacen. ¿Sí? Así que el libro de las Crónicas que iréis leyendo, si queréis, que nos ayude a comprender nuestra propia historia. Cuando Dios es el centro, todo va mejor. Yo estoy más ordenado por dentro. Cuando yo soy el centro, miedo, angustia, guerra y división. Lo tenemos muy claro. Bien, pues ahora hay que llevarlo al día a día. Y el próximo día empezamos ya con el libro de Esdras. Así que nada, le pedimos al Señor que ver la historia del pueblo de Israel nos ayude a comprender y a construir nuestra propia historia, no sobre el miedo, no sobre la soberbia, sino sobre el perdón. El perdón que Dios nos otorga cuando nos arrepentimos y vamos humildes ante Él, y el perdón que nosotros tenemos que otorgar a nuestros hermanos
cuando no somos mejores que nadie. Si Dios me ha perdonado, tengo que aprender a mirar la historia de mi hermano con misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.